introduciendo a mi amigo y compañero de muchos viajes, Luis Miguel Álvarez. La verdad que tuve la suerte de conocerlo pues hace ya casi 4, casi 10 añitos que nos conocemos. Tuve la oportunidad de unirme al equipo de Bridgestone en el sur de Europa y ahí estaba trabajando Luismi. La verdad que lo conocí haciendo una cosa, lo vi crecer, lo vi desarrollarse, pero lo bueno, y creo que si estamos aquí es porque además de lo que pudimos compartir a nivel profesional, pues bueno, hemos encontrado muchas palancas a nivel personal que nos han permitido, pues bueno, seguir siendo amigos, seguir siendo compañeros. También me ha gustado mucho esa parte tuya donde has sabido reinventarte, o sea, estás feliz en tu empresa, tienes ADN Bridgestone y has sido capaz de buscar tu camino para avanzar, para crecer y a mí me ha inspirado mucho, por eso creo que tenemos algunas cositas que comentar desde un lado distinto, de pasar por varios sectores, varias industrias, y tú dentro de tu compañía, ¿no? Porque Bridgestone es tuyo. ¿Te parece que comentemos por ahí? Sí, por supuesto. Luis, tú te has transformado dentro de Bridgestone. ¿Cuántas veces? ¿Tú cómo te sientes? ¿Cuántos grandes milestones has tenido dentro de Bridgestone? Pues tú fíjate, tú lo decías, ¿no? El estar siempre en una misma compañía al final tiene un lado positivo y luego tiene siempre un lado también cuando ves tu currículum, ¿no? Decir, oye, pues siempre he estado en el mismo sitio, ¿no? Yo empecé en consultoría 2 años y luego ya llevo 19 años en la misma Eso no lo compañía, ¿no? sabía que habías estado. Entonces, bueno, es un proceso que yo creo que la clave de todo es que cada 2, 3 años tengas un reto diferente. Y bueno, yo creo que por un lado he tenido suerte, en el sentido de que siempre, pues cada 2, 3 años he conseguido poderme mover, pero luego, aparte de eso, yo creo que también la suerte hay que buscarla, ¿no? Y hay que irse moviendo dentro de la compañía, hay que ir identificando las oportunidades y sobre todo también dándose esa visibilidad para que, bueno, pues poco a poco puedas ir creciendo y aportando cosas, ¿no? Fernando, como tú dices, nos unió la carrera profesional, pero yo creo que al margen de la parte profesional hay una unión personal muy importante. Tú fuiste, digamos, un jefe que, bajo mi punto de vista, cambió un poco las reglas de lo que era el equipo, el departamento e incluso la compañía. Y bueno, a partir de ahí pues hemos ido creciendo, te has ido moviendo y para mí siempre, bueno, pues ha sido un punto de referencia donde, bueno, pues siempre hemos ido contándonos cosas, aprendiendo uno del otro. Tú además cuando nos conocimos venías de un sector diferente, te uniste a un sector que no tenía absolutamente nada que ver, tecnología y sector más industrial, más de automoción, y luego has seguido evolucionando a gran consumo, te has movido a otras industrias. Yo veo ahí también ese punto de combinación entre alguien más de estar en una misma compañía y tú que te has movido muchísimo. Esa parte también, ¿cómo la has vivido tú? Has dicho cosas que comparto al 100% y muy chulas a la hora de transformar. Es decir, me acuerdo, decía Tony Nadal, ¿no? Dice, qué casualidad que a Rafa Nadal la suerte siempre le venía cuando estaba entrenando, ¿no? Es decir, hay que estar ahí, hay que estar esforzándote, hay que estar en el punto de mira. La curiosidad, es decir, el no tener miedo a probar y equivocarte, a probar y equivocarte. Eso es una frase japonesa, ¿no? El pokayoke. Eh, y sobre todo el querer probarte tú y dar pasos que a lo mejor no te planteas, pero que si no los haces, al final pierde un poco todo el sentido. Y la primera vez que hice un cambio de sector muy, muy grande, hasta el propio headhunter me decía, joder, pero ¿cómo te vas a atrever a hacer esto si no conoces el sector, no tienes ni idea? Y digo, bueno, al final tenemos unas competencias, tenemos unos valores y cuando ya llegas a un nivel pues, de dirección, donde empiezas a trabajar con equipos, te das cuenta que la parte técnica va pesando poco o menos y la parte competencial va pesando más. Lo que a mí me cambió radicalmente fue trabajar en Apple. Es decir, yo cuando llegué en Apple, técnicamente todo el mundo sabía más que yo. Toda la gente que tenía en mis equipos, técnicamente sabían mucho más que yo. Eso te obliga, primero, a poder mantener unos mínimos y un diálogo, a formarte, a desarrollarte y a actualizarte. Y segundo, a que esa competencia que es la curiosidad, la tengas que tener muy, muy al día, porque no va a venir nadie a decirte qué es lo que tienes que hacer para ser un valor de ejemplo. O eres tú el que empiezas a cultivarte y a desarrollarte para poder ser un valor de ejemplo, o igual que decía que la parte técnica cada vez pesa menos, lo que no puede ser es que te reste y que te deje delante de los equipos en mal lugar. Cuando coincido contigo, efectivamente llevo a un mundo totalmente distinto, donde había mucho ¿por qué no? ¿Te acuerdas que reflexionaba? Y esto se hace así, pero ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no probamos otra forma de hacerlo? No hemos roto ningún plato, ¿verdad? No rompimos nada, alguna cosita pudimos romper, pero no se pueden hacer una tortilla sin romper los huevos. Pero sí que es cierto que yo aprendí mucho
de Bridgestone en cuanto a la cultura, los límites, desafiando un poquito, y yo creo que vosotros pues, recibisteis ese poquito, ese input que era mi ignorancia de no conocer el sector, pero mi atrevimiento de decir, oye, vamos a plantearlo de una forma distinta porque haciendo lo que hemos hecho hasta ahora sabemos dónde llegamos. Mi mochila está llena de vivencias y sobre todo está llena de fases de aprendizaje muy intensas. Porque vuelvo a lo mismo, o sea, cuando tú tienes que liderar, para mí el liderar es ser un valor de ejemplo, o te transformas continuamente o no eres capaz de dar saltos. A mí hay algo que tú has dicho y me identifico completamente. Hoy todos tenemos en el cerebro un botoncito que pone on en la parte de aprendizaje. Y si tú lo tienes siempre conectado, yo ese punto también de humildad, de querer siempre aprender, no se trata de saber siempre el que más de todo, pero se trata siempre de querer aprender, de preguntar, de ser curioso, de constantemente estar renovándote y querer aprender, ¿no? Entonces, yo ese es el punto clave en cualquier proyecto, sea lo que sea desde el más pequeñito hasta el más grande, ¿no? Entonces, yo en ese sentido es donde yo me identifico, además son cosas que yo he aprendido trabajando contigo, ¿no? El tratar de buscar siempre ese punto de equilibrio, ¿no? Tu centro de gravedad, y a partir de ahí pues siempre se va moviendo. El entorno se va a ir moviendo, eso está claro. El entorno cambia, los proyectos cambian, las circunstancias cambian. Yo creo que hace 2 años, si a todos nos preguntan lo que iba a pasar, nadie se lo iba a imaginar. Pero ese centro de gravedad lo que hay que ir es buscándole el equilibrio para poderlo coger, ¿no? Y tú lo preguntabas, ¿no? Dentro de una misma compañía, yo el punto bueno de eso es que al final, al ser una multinacional, un entorno multicultural en el cual te puedes relacionar con un montón de gente, eso te da un aprendizaje brutal. Y todo eso obviamente tiene aprendizajes y tiene momentos que lo pasas mal, porque al final cuando te tienes que sentar en una mesa a discutir, como en el chiste, ¿no? Con un japonés, con un americano, con un alemán, que son culturas completamente diferentes, que lo que tú piensas, ellos no es que no lo piensen igual, pero a lo mejor tienen otras formas diferentes de entenderlo, interpretarlo, las formas de trabajar. Entonces yo creo que en ese sentido es fundamental pues ser flexible, tener ese modelo de aprendizaje siempre continuo, de manejar la frustración, porque muchas veces las cosas no salen. Y bueno, en proyectos de este tipo, pues hay veces que tienes que volver atrás y tratar de cambiar un poco el paso para que al final las cosas acaben saliendo, ¿no?